A veces, un solo día puede contarlo todo. Hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a meternos de lleno en una única fecha del calendario que la verdad resume perfectamente las enormes tensiones y contradicciones de nuestro mundo. Y esa fecha es el 8 de marzo de 2026, un domingo, sí, pero un domingo que quedó, como suele decirse, marcado a fuego en la historia reciente. ¿Por qué? Pues por sus profundas y, en muchos casos, dolorosas dualidades. Y aquí está, digamos, el choque frontal de ese día. Por un lado teníamos una jornada de reivindicación en todo el mundo, de celebración, de lucha por la igualdad. Y por el otro, el estruendo de la guerra. Un conflicto a gran escala que se estaba comiendo todos los titulares. Vale, para poner un poco de orden en todo esto, lo vamos a ver así. Primero, las contradicciones del día. Luego nos vamos al epicentro del conflicto. Veremos las réplicas que tuvo a nivel global. Y, para terminar, echaremos un vistazo a qué más pasaba en el mundo más allá de esa guerra. Venga, pues vamos con ello. La primera parte, un día de contradicciones. Y es que el subtítulo lo dice todo, ¿verdad? Un día de marchas y de misiles. A ver, la cosa es que en ciudades de todo el planeta miles y miles de personas salieron a la calle. El lema de ese año para el Día Internacional de la Mujer era súper claro, muy directo. Derechos, justicia, acción, para todas las mujeres y niñas. Daba igual dónde mirases, desde Brasil, donde se ponía el grito en el cielo contra la violencia de género, hasta los grandes eventos de la ONU. El foco estaba ahí, en la igualdad. Pero claro, en mitad de todo esto, la ONU puso un dato sobre la mesa que es, bueno, para pensárselo. A nivel mundial, las mujeres solo tenían legalmente el 64% de los derechos que tenían los hombres. Un 64%. Es un recordatorio brutal de por qué existían estas movilizaciones, de la desigualdad que todavía estaba ahí. Y ahora, el contraste. Porque mientras el medio mundo se marchaba por los derechos, la noticia que de verdad lo acaparaba todo era otra completamente distinta. Nos vamos a la segunda parte, el epicentro del conflicto, Oriente Medio, literalmente en llamas. La cosa en Irán se puso muy seria, y además muy rápido. Primero asesinan al ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo, en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. Casi sin tiempo para reaccionar, caen nuevos bombardeos sobre instalaciones petroleras clave en Teherán, y la respuesta política, pues fue casi instantánea. Su propio hijo, Mojtaba Jamenei, fue nombrado nuevo líder supremo. Vamos, un mensaje clarísimo de que la línea dura del régimen iba a continuar. Y claro, el coste humano de todo esto seguía subiendo. En ese momento, el mando central de Estados Unidos tuvo que confirmar la muerte de otro soldado. Con él ya eran 7 las bajas militares estadounidenses desde que empezó todo. Como era de esperar, claro, los mercados se volvieron locos. El precio del barril de petróleo se disparó, superando la barrera de los $100. Y eso pues ponía en jaque la estabilidad económica de todo el planeta, por el riesgo que suponía para la producción y el transporte en el Golfo Pérsico. Mientras todo esto pasaba, la crisis humanitaria iba a peor, a un ritmo alarmante. Fijaos, solo en el Líbano, la intensificación de los ataques de Israel contra Hezbollah ya había obligado a 500.000 de personas a dejar sus casas. 500.000, una emergencia de unas proporciones gigantescas. A nivel diplomático, la cosa era un auténtico campo de minas. Había informes que apuntaban a que aviones de los Emiratos Árabes Unidos habían participado en los ataques a Irán. ¿Qué hicieron ellos? Sacar un comunicado formal negándolo todo, absolutamente todo. La tensión, como se puede imaginar, era máxima. A ver, para que quede claro quién es quién en este tablero geopolítico. Por un lado, Estados Unidos e Israel con sus ataques aéreos. Enfrente, Irán, con un liderazgo de línea dura que de hecho salía reforzado. Y luego actores que no son secundarios, sino importantísimos. Rusia, que le pasaba inteligencia a Irán, y Hezbollah, que echaba más leña al fuego desde el Líbano. Pero claro, un conflicto de esta magnitud nunca se queda donde empieza. Y eso nos lleva a la tercera parte, para ver esas réplicas globales, cómo el conflicto básicamente se desbordó. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo la guerra no se quedó contenida. Nos vamos a Oslo, Noruega. Hubo una explosión en la embajada de Estados Unidos. Los daños, por suerte, fueron menores, pero las autoridades lo tuvieron claro desde el principio. Lo clasificaron como un posible acto terrorista derivado, es decir, una consecuencia directa del conflicto en Oriente Medio. Y no fue solo en Europa. Cruzamos el charco, hasta Nueva York. Allí, la polarización también se volvió violenta. Detuvieron a 2 personas por lanzar artefactos explosivos caseros en medio de una manifestación antiislamista. Una prueba más de que las tensiones de fuera estaban prendiendo la mecha de la violencia dentro de casa. Pero bueno, a pesar de la guerra y de todo el caos, el mundo no se detuvo del todo. Y con esto llegamos a la última parte. Vamos a ver qué más pasaba, más allá del campo de batalla, porque efectivamente el mundo seguía girando.
Por ejemplo, la vida democrática seguía su curso en varios sitios. En Colombia estaban votando para elegir 172 escaños de su Cámara de Representantes. En Nepal todo apuntaba a una victoria aplastante del partido Rashtriya Swatantra. Y en Suiza se celebraba un referéndum súper importante que terminó con un 62% a favor de mantener la tasa de la radiotelevisión pública. Y para añadir, pues, una capa más de contraste a un día ya de por sí complejo, la vida normal, entre comillas, también seguía. En los deportes, por ejemplo, el piloto de Mercedes, George Russell, ganaba el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Y todo esto al final nos deja con una pregunta en el aire, una que resume la esencia de ese 8 de marzo de 2026. Cuando la historia se escriba y se mire atrás, ¿qué definirá de verdad este día? ¿La lucha global por los derechos o el redoble constante de los tambores de guerra?